Bueno, en este video vamos a hablar sobre interfaces. Es un tema muy complicado, muy confuso de aprender y una de las cosas más abstractas que existen en programación. Eh, este video yo lo voy a estar subiendo a una lista de un curso que voy a estar dando en YouTube sobre C Sharp. Y quise comenzar por acá porque este es uno de los puntos de inflexión más grande que yo he tenido con ciertos profesores o ciertos maestros que hoy día pareciera que por una cuestión de eficiencia, por una cuestión de productividad, eh, lo que se está haciendo mucho, lo que yo veo que se está haciendo mucho en el campo de la informática es básicamente copy-pastear el conocimiento. Es como si alguien en algún lugar lo estudió, quizás sabía de lo que estaba hablando, después vino otro, lo escuchó, copió, y cada uno con sus palabras, una cuestión casi escolar de, bueno, explique con sus palabras. Entonces, claro, yo miro un video, me nutro de lo que una interfaz creo que significa. Esa persona quizás no lo dijo muy bien o no lo estudió muy bien, entonces yo voy a otro, más o menos valida lo mismo, entonces yo voy y repito lo mismo. Entonces yo entro a este video y empieza. Una interfaz es un contrato y empiezo a escribir una línea de código. Me funciona, listo. A otra cosa ya expliqué lo que una interfaz es. Bajo ningún punto de vista vamos a empezar hablando en este video diciendo que una interfaz no es un contrato. Una interfaz es un tipo que se comporta como un contrato. De hecho, en C Sharp existe la clase contract. No tiene ningún sentido basarse en que el IDE te pide cumplir con la firma de un método. Entonces es un contrato. No, si yo heredo de una clase abstracta también me va a pedir exactamente lo mismo. La realidad es que una interfaz no es un contrato. Es un tipo que se comporta como una especie de contrato. Pero claro, decir que es un contrato es cómodo para intentar explicar lo que una interfaz es. Porque, claro, ni nos vayamos del lenguaje en el que estoy programando, que no utiliza herencia múltiple, por ejemplo, y vayamos a C++, donde se generaban los problemas de herencia múltiple, ¿no? Eh, no nos vayamos tanto a eso porque, bueno, me parece mucho más cómodo explicar que esto es un contrato y se acabó, ¿no? Entonces, como todos los demás dicen lo mismo, nadie me va a juzgar por lo que estoy diciendo y ya está. Esto no es así, pero vamos a dar una base académica científica a lo que estamos explicando. Vamos a empezar primero citando los libros con los que estoy basando este video, que si bien son estos tres libros, también hay un poco más de conocimiento que sale de algún que otro libro, como Clean Code de Robert C. Martin o Fundamentos de Programación de no me acuerdo el nombre ahora, pero de Goyanés. Es un teórico conocido dentro del ámbito académico, pero en este caso vamos a citar tres libros. Uno es de Mark Allen Weiss, es estructuras de datos en Java. El otro es Cómo programar en Java, de Deitel, Paul Deitel y Harvey Deitel. Cómo programar en Java. Esta es la novena edición de este libro. Y el otro que voy a estar citando en este caso es Intuitive C Sharp, una introducción a la plataforma de .NET, de Ian Martins, escrito en el 2008. Ian Martins, para mí, tuve la suerte de tener un intercambio de correo electrónico con él, quien me facilitó el libro La cara oculta de C Sharp. Ian Martin para mí es uno de los más grandes teóricos en cuanto a programación y sobre todo de los mejores teóricos que .NET ha sabido tener. Cualquiera de sus materiales es fabuloso. Él mismo es una eminencia. Y bueno, vamos a estar basándonos un poco en esto para explicar qué son las interfaces, porque como dije recién, una interfaz no es un contrato, es un tipo y es una herramienta que viene a facilitarnos la vida, ya sea porque querés aplicar Solid y te encontrás con Interface Segregation. Entonces, bueno, básicamente no te está diciendo herencia múltiple, uso de clases, te está diciendo segregación de interfaces. Es decir, ir dividiendo la responsabilidad, ¿sí?, de cada interfaz.
nos va a facilitar el polimorfismo, nos va a facilitar la escalabilidad del código, el manejo del código, nos va a evitar errores como por ejemplo los errores de herencia en diamante, que se solía suceder mucho en C++, por ejemplo, cuando vos tenías una clase base y dos clases hijas heredaban de esa clase base, y luego otra clase, una clase nieta, si podemos decirlo en estos términos, heredaba, ¿sí?, de manera múltiple de las dos hijas que a la vez heredaban de un base. Ahí se formaba una especie de diamante en el que se duplicaban las propiedades, aparecían errores de ambigüedades y algunas cosas que de hecho una lo podemos mostrar acá directamente en un compilador que tenemos en línea, online GDB. Si nosotros corremos este código, automáticamente vamos a tener acá que bueno, que mover es ambiguo, ¿no? Le parece que auto.mover es ambiguo y la manera quizás de resolverlo es, bueno, diciéndole directamente, mirá, en realidad vas a tomar de animal, mover, de vehículo, mover, y bueno, de acá frenar. Pero vos no podés básicamente manejar en este punto, o sí lo podés hacer, pero con técnicas muy complicadas y con variantes muy limitadas para resolver este tipo de cosas que yo acá ya tengo un ejemplo anotado directamente en C#, y en este caso se resuelve de manera mucho más sencilla el tema de las ambigüedades, ¿no? En este caso, yo ya tengo un código acá escrito que básicamente era para mostrar esta diferencia entre C++, ¿no? El uso de herencia múltiple y el uso de interfaces, ¿no? Por supuesto que cuando se empezó a utilizar esta técnica de las interfaces, bueno, fue como una especie de etapa, ¿no? La etapa que cierra el ataúd de C++ y ese tipo de lenguajes que, si bien se siguen usando, sirven para propósitos específicos, ¿no? Pero la técnica de interfaz, lo que tenemos que quedar claro es que la interfaz es una herramienta, ¿sí?, y es una mejora al uso de herencia múltiple, ¿no?, que nos permite una mayor maniobrabilidad del código y lo tenemos que usar básicamente por eso. Vos podés agarrar y decirme, no, bueno, está bien, pero esto yo lo puedo hacer con una clase abstracta. Ojo, una clase abstracta vas a poder hacer algunas cosas, pero por ejemplo, si yo quiero agarrar y decir, bueno, voy a dividir la responsabilidad en dos clases abstractas, bueno, ahí ya tengo un problema, no puedo hacer ese tipo de herencia en C#. Así que no me va a quedar otra que utilizar interfaces. Para el tema de inversión de dependencia, también se utilizan interfaces. No es lo mismo inyectar una dependencia que invertir una dependencia, y ahí es cuando nosotros utilizamos lo que son las interfaces. Por otro lado, las interfaces ya en las últimas versiones de C# ya permiten alguna que otra definición de una función, pero vamos a dar un ejemplo acá, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo acá. Esta aplicación la vamos a ver en consola porque no hace falta mayores complejidades o capas de abstracción para poder dar ejemplos de esto. Uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar a la hora de utilizar una clase abstracta, porque la primera pregunta que viene es, bueno, pero yo con una clase abstracta puedo hacer exactamente lo mismo. Bueno, esto no es tan cierto, pero vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a poner una clase abstracta. Mi clase, le vamos a poner un nombre así nomás. Vamos a poner un nombre así nomás. KD para ordenar el código. Y acá no le vamos a poner más nada, lo vamos a dejar así y vamos a automáticamente hacer otra. Estoy eligiendo los peores nombres porque no viene al caso. Y vamos a decirle que, bueno, heredamos de mi clase. Y a la vez me gustaría también mi clase 2, que tiene otras cosas. Acá ya directamente nos vamos a encontrar con el primer problema, que es lo que acá indica, ¿no? La clase program no puede tener varias clases base,
mi clase base, mi clase y mi clase 2. Uno ya podría hacer un esquema de herencia, ¿sí? Un esquema donde, bueno, este herede del padre, pero se herede de otro. Bueno, ya nos empezamos a complicar un poco la vida si queremos dividir responsabilidad, ¿no? Básicamente, nosotros lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Una interfaz es siempre que yo me quiera asegurar un tipo de manipulación de algo en base a funciones, ¿no? Y otra cosa distinta es tener una clase abstracta donde yo necesito compartir comportamiento. Esto es todo lo contrario. O sea, si bien parece que él es lo mismo, hay una diferencia sutil, que es, una cosa es que yo quiera que vos me definas el comportamiento y otra cosa es que yo quiera compartir comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso queda claro que una interfaz no puede ser reemplazada por una clase abstracta cuando estemos pensando, ¿no?, nuestro sistema. Pero acá es el primer problema que tenemos. Y esto, vamos a poner una función cualquiera. Vamos a generar una firma. No sé, hacer algo, ¿no? Entonces, en este punto, Program ya me está chillando y me está diciendo que no está implementando, ¿sí?, el método abstracto de la clase abstracta que estoy obligado. Entonces podemos decir, ¿no?, en base a esto, según las afirmaciones de que una interfaz es un contrato, que bueno, que esto también parece ser un contrato. Entonces ya tenemos dos contratos, ¿no? Una clase abstracta y una interfaz. Más que nada para que entiendan el por qué está mal decir eso y empezar a justificar. No, bueno, porque lo que pasa es que yo estoy cumpliendo con las firmas, entonces he escuchado cosas como que el abogado trae... ¿no? Bueno, vamos a quedarnos claros con esta idea. Una interfaz espera la definición de un comportamiento, ¿sí?, y una clase abstracta espera compartir definiciones. Son dos cosas bastante diferentes. Bueno, en este punto vamos a crear una interfaz. Para este caso lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear una clase cualquiera. Vamos a poner mi clase y directamente no vamos a poner más nada acá. Y vamos a crear una interfaz, que para crear una interfaz es public interface, tenemos la palabra clave interface, y por convención normalmente ponemos i de interface, lo que sea, ¿no? En este caso i clase vamos a ponerle. Y vamos a establecer una función, la firma de un método, public void, no sé, hacer algo, ¿no? Y le vamos a decir que mi clase implementa la interfaz de mi clase, ¿no? En este punto ya me va a chillar el compilador y me va a decir, che, mira, no estás implementando, así como lo hacía con la clase abstracta, che, no estás implementando estas funciones. Esperamos una definición de las funciones que implementás. Entonces nosotros directamente le decimos, bueno, que implemente la interfaz. Y acá vamos a escribir algo como console writeline, haciendo algo. Y en este punto, si nosotros quisiéramos llamar a utilizar esto, directamente haríamos mi clase y le vamos a poner este mismo nombre, y ahora mi clase punto hacer algo, y vamos a ver cómo ya lo podemos ejecutar. Acá punto hacer algo, lo que está bueno es que nosotros ya, al saber que estamos implementando esta interfaz, sabemos que el método hacer algo existe, ¿no? Si nosotros compilamos esto, directamente vamos a tener el haciendo algo, ¿no? ¿Para qué pasa si yo le digo, bueno, public interface ejecutable, y ponemos también un public void hacer algo, y le decimos ahora a mi clase que implemente también y ejecutable, ¿no? En este caso, lo que tenemos es lo que se conoce como definición implícita de una interfaz. En C# existen dos clases de llamados o de uso de la interfaz. Lo que es la definición implícita y la definición explícita, ¿no? La implícita es esta, ¿no? Directamente, si bien yo tengo... si yo estoy implementando
la interfaz clase, la interfaz ejecutable, y ambas parecen hacer exactamente lo mismo, la ambigüedad se resuelve utilizando el hacer algo que aparece en mi clase, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a mí C# me permite que yo lo llame de manera explícita? Y acá vamos a mostrar un ejemplo de esto, ¿no? Vos tenés acá, por ejemplo, yo puedo hacer void y hago directamente iClase, punto, hacer algo. Y vamos a poner lo mismo. Console byline. Y le vamos a decir que haciendo algo y clase, ¿no? Si nosotros en este momento compilamos esta aplicación, nos va a aparecer todavía haciendo algo, ¿no? Porque la manera de utilizar métodos de manera explícita no es exactamente esto que están viendo acá en la línea 7 y 8. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a directamente instanciar sobre iClase, ¿no? Como tipo de iClase. Entonces nosotros venimos acá, podemos poner mi clase que ya está instanciada. Entendemos por instanciar como obtener un ejemplar de una clase. Instance fue una mala traducción que se hizo. No me acuerdo el nombre, estoy parafraseando a un excelente profesor de otra academia. Pero básicamente la palabra instance se hizo una mala traducción y del primer libro de programación que pasó de instance como instancia y así quedó. Pero en realidad otra manera de ver instance es ejemplar y lo que se quiso decir fue eso, ¿no? Entonces vamos al menos cómo me voy a manejar yo de acá para siempre es un objeto es un ejemplar de una clase, no es una instancia. Podemos usar ese nombre como convención, pero siempre tengan en cuenta de que cuando tengo un objeto tengo un ejemplar de la clase. Se acabó. Una clase como descripción de algo, ¿sí? Como un libro que describe alguna cosa. Y luego yo al instanciar, al hacer el new, lo que tengo es un ejemplar de esa descripción que hago, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una instancia de mi clase que cumple con el contrato iClase y nosotros ahora podemos directamente poner hacer algo y lo que va a suceder ahora es haciendo algo y haciendo algo iClase. Básicamente esto es una interfaz, ¿no? La resolución de problemas de la técnica anterior que se utilizaba para esto era la técnica de herencia múltiple, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo se suele usar una interfaz, por ejemplo, en APIs, bueno, en microservicios y que después vamos a estar profundizando en videos de especialización sobre esos temas. Por ahora vamos a ejemplificar un poco cómo sería, por supuesto, en esta aplicación de consola, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a estar utilizando es una clase que nos va a hacer un ejemplo de lo que sería un controller. Entonces, vamos a crear public class mi controller y acá lo vamos a dejar así. Lo único que vamos a agregar es un constructor. Y por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a crear una clase que va a ser un ejemplo de servicio, que se va a llamar mi servicio. Y por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a crear una interfaz. Sí, y servicio. Está bien, le vamos a dejar y servicio. Y acá sí le vamos a pedir que quien lo implemente me dé una definición para esta función, ¿eh? Entonces, public void hacer algo. Lo único que yo quiero es que quien implemente y servicio, bueno, pueda hacer algo, ¿no? Entonces, en mi servicio yo le voy a decir que implementa y servicio. Acá automáticamente me va a chillar el compilador y me va a decir que no la estoy implementando, así que la implemente. La vamos a implementar, hacer algo y vamos a poner console byline haciendo algo en el servicio. Que para los que no saben, una capa de servicio suele
ser el equivalente a una capa de lógica de negocio, ¿no? En arquitecturas N capas, vos tenés lo que es la capa de servicio, la capa de repositorio, o la capa de dominio, que se le suele decir también, pero básicamente es todo eso. Y el controller, por supuesto, donde van a llegar las solicitudes entrantes, ya sea porque las invoquen desde un frontend o ya sea que le pegue directamente a una API. Que después vamos a hablar un poco también de las diferencias entre lo que es controller base y API controller. Unas herencias ahí. En un futuro veremos. En este caso, bueno, seguimos. Acá nosotros acabamos de crear la clase MiServicio que implementa iServicio y le dimos una definición que hacer algo significa esto, ¿no? Esto es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, mi controller, yo le voy a inyectar, y acá vamos a empezar después a futuro a ver inyección de dependencia y esas cosas, pero le voy a decir que necesito que me manden cualquier cosa que cumpla con iServicio, ¿no? Y le voy a llamar servicio. Acá yo voy a poner una propiedad privada. Entonces, vamos a usar un private read only y le vamos a poner iServicio. O sea, que es del tipo iServicio. Y bueno, vamos a poner servicio 1. En realidad vamos a poner guión bajo servicio, que es como se suele utilizar acá en .NET para la convención de propiedades del tipo privadas. Entonces, nosotros acá en el constructor le decimos que quien genere una instancia de mi controller le va a estar pasando a alguien algo, cualquier cosa, cualquier ejemplar que cumpla, ¿sí?, con haber definido los métodos de una interfaz llamada iServicio en este caso, ¿no? Entonces, directamente vamos a decirle que cuando nos pasen ese objeto que cumpla con esto, le vamos a decir que directamente lo coloque en nuestra propiedad del tipo privada. Y ahora nosotros podemos utilizar una función public void ejecutando controlador. Y acá nosotros podemos hacer el uso del servicio. Punto hacer algo. Y acá nos queda la estructura formada, ¿no? Entonces nosotros para utilizar esto directamente podemos hacer una instancia de mi servicio. Y le vamos a poner mi servicio, new mi servicio. Acá tenemos un ejemplar. El ejemplar se llama servicio, un ejemplar de la clase MiServicio que, como ustedes recordarán y pueden ver acá, implementa, ¿sí?, implementa iServicio y da una definición para las funciones de iServicio. Esto es lo que quizás comúnmente se suele escuchar por ahí en YouTube como, no, bueno, es que la interfaz es un contrato, cumplimos con esto. Bueno, no. En este video espero que les quede claro de que no es un contrato, se comporta como tal, pero no es un contrato. Cuestión, que acá una vez que nosotros tenemos ya un ejemplar de mi servicio que implementa esta interfaz, nosotros ya podemos hacer uso del controller. Vamos a poner un nombre cualquiera. Y cuando hagamos new mi controller directamente, lo que voy a hacer es pasarle una instancia de servicio. Y esto es válido. Por supuesto que es válido. Porque servicio, mi servicio, implementa iServicio y lo que está esperando el controller es cualquier cosa que implemente iServicio. Así que en este caso esto me lo va a permitir tranquilamente. De hecho, si yo lo quito, debería empezar a patearme con que, claro, no se ha pasado ningún parámetro que implemente iServicio. Entonces lo pasamos acá y a partir de esto yo puedo hacer mi controller punto ejecutando controlador y veamos qué pasa. En este caso ya se ejecutó el hacer algo del servicio a través de lo que es como una inyección de dependencias, o como después en las APIs se ven como inyectores de dependencia, donde directamente nosotros lo que le pasamos es cualquier cosa, no nos interesa qué, cualquier cosa que cumpla, ¿sí?, con haber definido los métodos de la interfaz, ¿sí? Bueno, la verdad que no vamos a practicar mucho más que esto. Quedarían indexadores. Esto lo vamos a ver en
en cuestiones avanzadas del uso de interfaces. Esta era una clase más que nada teórica, conceptual y de diseño, donde lo que intentaba era, bueno, dar una visión un poco más académica de lo que esto representa y acercárselas a ustedes con el mayor rigor posible, ¿no? Y una cosita más que me gustaría comentar antes de terminar con esta clase, más que nada para los que llegaron a este punto y todavía tienen la duda de, bueno, pero ¿cuándo usar una interfaz y cuándo usar una clase abstracta y cuándo usar una clase concreta? Para los que tengan esa duda, quería dejar alguna aclaración final entre las diferencias de uso de una y la otra, ¿no? Ya sea para clases abstractas o clases comunes o concretas, tienen otra finalidad, ¿no? Que es ya sea marcar jerarquía o, digamos, definir una base común con o sin implementación compartida. Pero siempre esta es la finalidad, ¿no? De las clases abstractas y concretas. Y por otro lado, las interfaces se usa para definir las reglas que deben seguir las clases que implementen la interfaz, ¿no? Pero sin proporcionar lo que es la implementación, ¿no? En este sentido promueve lo que es el desacoplamiento, la flexibilidad, la escalabilidad del código, entre otras cosas. Así que bueno, espero que les haya quedado bastante claro. Espero que les sirva este video y nos vemos la próxima clase.